La fiscal antisecuestro Sandra Quiñones lanzó un duro y directo mensaje al ejército del pueblo paraguayo y aseguró que con el video emitido ayer y lo leído por Arlan Fick, los guerrilleros no van a aminorar las pesquisas tras los narcos del noreste del país. Esto no es efecto distractorio y se lo digo de frente al EPP. No van a distraer la investigación de Pablo Medina y su asistente. El Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional va a esclarecer esto. No importa, caiga quien caiga y el color que sea. A partir del año que viene, los niños de 3 y 4 años ya ingresarán a la vida educativa. El objetivo es ampliar la cantidad de años que los jóvenes pasan en el colegio. Esta iniciativa forma parte de la Agenda Educativa 2013-2018, presentada por el Ministerio de Educación este jueves, y que plantea dar mayor énfasis a la educación inicial, que actualmente solo consta de 1 año. Una joven paraguaya residente en Clorinda denunció que fue víctima de violencia verbal y física por parte de sus compañeras de colegio. Sin embargo, a pesar de contar con pruebas fehacientes, las autoridades escolares no intervinieron para frenar las agresiones. Denuncian que 25 mujeres fueron atacadas con ácido en Irán. La ola de atentados se produjo luego de que las autoridades llamaran a advertir a quienes no llevaran bien el velo islámico. Los ataques habrían sido perpetrados contra menores de 30 años que no tenían correctamente colocado el velo islámico y se les veía el cabello.